Capítulo 5. Inteligencia emocional en la familia. Bien dicen que la base de la sociedad es la familia. Tomando en cuenta que hoy en día las sociedades no andan muy bien en materia de seguridad y de cooperación, podemos afirmar que la raíz del problema está precisamente en la familia. La gran mayoría de los problemas que afectan a la sociedad actual, como es el caso específico de la violencia, tienen un fondo emocional. Es necesario que la gente tenga una educación emocional para responder adecuadamente ante situaciones violentas y prevenirlas. Un problema que hemos observado en varias ocasiones durante muchos años es que algunos padres, si observan una mala conducta en sus hijos, culpan a los profesores y viceversa. Los profesores culpan a los padres cuando los niños sobresalen por sus travesuras o por su falta de dedicación en la escuela. ¿Y qué decir de las amistades, los amigos, en especial en la adolescencia? Siempre tienen la culpa de los errores de nuestros hijos. Es un lugar común que los padres piensen que sus hijos son todos unos angelitos. Es innegable que el amor paternal nos ciega muchas veces, y esto sucede también por falta de inteligencia emocional. Sí, el amor paternal también debe medirse y controlarse. De lo contrario, a la larga podría ser perjudicial. Los casos que mencionamos líneas atrás comprueban que siempre es más cómodo buscar un culpable externo, cuando no nos damos cuenta de que la raíz del problema está en casa. Debemos tener claro que los padres son los primeros educadores de sus hijos, y si nosotros no les damos una educación rica en valores, si no les inspiramos confianza, y sobre todo, si no los orientamos para que manejen sus emociones de forma inteligente, no podemos esperar que no se contaminen cuando conviven con personas que tienen una mala educación. Tampoco podemos decir que las amistades tienen toda la culpa. Los medios de comunicación, televisión, internet, radio, revistas y periódicos no cuidan su contenido y contra eso solo hay un arma: la educación. Un niño bien educado, tanto racional como emocionalmente, será capaz de salir adelante aunque enfrente problemas profundos como puede ser el divorcio de los padres, que se ha vuelto un problema bastante común. En muchos países, el divorcio es un derecho relativamente nuevo en materia civil, porque en materia religiosa las cosas son diferentes. Hoy en día, el divorcio sigue siendo un tema estigmatizado, pues a nadie le gusta hablar de que ha fracasado en su matrimonio. Esto se debe en gran medida a que las viejas costumbres que obligaban a las personas a permanecer juntas hasta que la muerte los separara. Sin embargo, la realidad de las familias modernas es que muchas son disfuncionales, es decir, se ha roto con el esquema de que esta unidad se conforma por una madre, un padre y los hijos. Cada vez es más común escuchar que alguien es padre o madre soltera. Asimismo, están aquellas parejas que por alguna razón deciden no tener hijos, y esto también debe verse como algo normal. Hasta aquí hemos hablado de divorcio entre parejas, pero la separación entre hermanos o entre padres e hijos también es bastante común. Todos estos lamentables problemas tienen un trasfondo emocional. Si fuéramos más empáticos, si no diéramos por hecho que conocemos al otro, nos evitaríamos muchos problemas. En ocasiones, dedicamos demasiado tiempo tratando de encajar en sociedad. Tratamos de hacer muchos amigos,
de ser populares y es probable que de verdad lleguemos a ser considerados como amigos comprensivos, que ayudan a todo el mundo. Esto no está mal, pero hay un dicho popular que dice, farol de la calle, oscuridad de tu casa. Esto se refiere a que estos esfuerzos para sobresalir en sociedad no son los mismos que deberíamos dedicar para comprender a los miembros de nuestra familia, que al fin y al cabo son las personas que siempre estarán ahí. Como hemos dicho antes, nunca es tarde. Ahora mismo podemos comenzar a analizar nuestra situación familiar y hacer algo por tener más empatía con las personas que llevan nuestra sangre o con la persona que elegimos para compartir nuestra vida. En este capítulo queremos poner especial énfasis en la relación padre-hijo y hermano-hermano, ya que dedicamos el último capítulo para las relaciones de pareja. Para empezar con este asunto, queremos hacerle una pregunta muy personal a los padres de familia. ¿Conoces a tus hijos? Y si has respondido que sí, ¿qué tan bien los conoces? Frecuentemente damos por hecho que conocemos a nuestros hijos como la palma de nuestra mano, aunque en un capítulo anterior comprobamos que ni siquiera sabemos cuántas líneas tenemos en la palma y cómo están trazadas. A veces nos admiramos mucho cuando alguien, por ejemplo, un profesor, nos da una queja o un chisme sobre nuestro hijo. Automáticamente nos ponemos a la defensiva. Perdón por generalizar. Sé que hay padres que no se comportan así. Y decimos cosas como, no es verdad, mi hijo sería incapaz de hacer o decir eso. Este tipo de respuestas son un verdadero problema, pues llega el momento en que de verdad nos creemos nuestras propias mentiras y pensamos que efectivamente nuestros hijitos son unos angelitos en un mundo pervertido. Este es un ejemplo claro de lo que algunos expertos llaman ceguera emocional, es decir, no somos capaces de identificar nuestras propias emociones, ni mucho menos las de nuestros hijos, y por eso no los conocemos en verdad. El primer paso para corregir esto es hacer un ejercicio de exploración similar a los que hicimos. La única diferencia es que esta vez aprenderemos sobre nuestros hijos y no sobre nosotros. Puedes responder las siguientes preguntas y después debes de ir con tu hijo y cotejar las respuestas para saber qué tanto lo conoces. 1. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hijo? Sí, hay padres que lo olvidan. 2. ¿Cómo se llama el mejor amigo de tu hijo? 3. ¿Cuál es la comida favorita de tu hijo? 5. ¿A tu hijo le gusta leer? Si es así, ¿qué libros ha leído? 6. Si es adolescente, ¿tu hijo o hija tiene novio o novia y cómo se llama? 7. ¿Cuál es su película favorita? 8. ¿Cuál es su deporte favorito? 9. ¿Qué quiere ser tu hijo cuando sea grande? 10. ¿Cuáles son sus artistas favoritos? Y 11. ¿Cuál es su color favorito? Si contestaste correctamente a por lo menos 8 preguntas, felicidades, tienes una buena relación con tu hijo y estás al pendiente de él. Si contestaste menos, deberías dedicarle más tiempo de calidad para escucharlo y conocerlo mejor. Todos los padres debemos estar conscientes de que nuestros hijos no son extensiones nuestras. Aunque se parezcan mucho a nosotros, ellos son individuos que tienen una mente y un cuerpo propio. Además de esto, también debemos tener en cuenta que nuestros hijos
atravesarán por distintas etapas en las que su carácter y temperamento cambiarán, por lo que debemos armarnos de un montón de paciencia, en especial cuando llegan a la pubertad. Los padres nos la pasamos pidiendo que nuestros hijos nos respeten y respeten a todos sus mayores. Pero ahora te haremos otra pregunta. ¿Tú respetas a tus hijos? Seguramente les has dicho cosas como el respeto se gana. Y no hay cosa más cierta. Lo malo de este asunto es que frecuentemente estamos montados en nuestro papel de padre autoritario. Y esto nos orilla a faltarles el respeto a nuestros hijos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un hijo varón. A toda costa queremos que este muchachito sea futbolista, ya que es nuestro sueño frustrado. A él no le gusta el fútbol, quizás le guste el básquetbol o simplemente desea ser artista y no deportista. Como en la casa se hace lo que los padres dicen, lo obligamos a meterse a la escuela de fútbol o lo levantamos muy temprano todos los domingos para que vaya a jugar. Esto está mal. Debemos respetar sus gustos, darles a los niños su lugar como individuos y no confundir esto con ser completamente condescendientes. En realidad solo hace falta un poco de paciencia, razonamiento y entendimiento. Un caso similar al anterior es el de la elección de la carrera. Quizá nuestra hija pretende ser abogada, pero nosotros queremos que sea médico. Entonces tratamos de persuadirla a toda costa. Quizá logremos nuestro objetivo. Pero hay que recordar que la elección de la carrera es algo enteramente personal. Nosotros como padres podemos opinar, pero siempre debemos mantenernos al margen. De lo contrario, no estaremos respetando la individualidad de nuestro hijo. Para mantener una buena comunicación entre la familia, para respetarnos y para convivir en armonía, debemos controlar nuestros impulsos. Y en este contexto, sí es válido expresar las emociones, pero no tratar de imponer nada ni de chantajear al otro. También es fundamental aprender a escuchar, ya que muchas veces no dejamos que los hijos se expresen. Recuerda que los niños, desde que empiezan a tener conciencia, deben empezar a tener inteligencia emocional. Ahora hablaremos de la violencia, ya que es un mal que aqueja a prácticamente todas las sociedades. Para no desviarnos del tema, vamos a evitar hablar de los casos en los que la violencia se da debido a una enfermedad mental o a una adicción. Hemos conocido un montón de casos de violencia intrafamiliar que se dan porque los padres están muy estresados y descargan toda su frustración con la primera persona más débil que se nos pone enfrente, que lamentablemente resulta ser el hijo. Antes de seguir, queremos dejar en claro que existen varios tipos de violencia y que en estos casos no solo es física, sino también emocional y verbal. Ejemplo de estos dos tipos de violencia se dan en la siguiente anécdota. Hace tiempo llegó a nuestra clínica un señor que se sentía muy culpable y muy arrepentido porque su hijo lamentablemente había caído en las drogas y posteriormente fue encarcelado. Según él, jamás le pegó a ninguno de sus hijos ni a su esposa, pero confesó que cuando llegaba del trabajo, por el estrés de sus actividades y del tráfico, no saludaba a sus hijos, aunque estos corrieran para abrazarlo. Él simplemente los empujaba, se iba a su cuarto, se quitaba los zapatos y encendía el televisor. Si alguien lo hacía enojar, llegaba a casa enfurecido y le gritaba a su mujer y a todos los que se le pusieran enfrente, por lo que los niños se fueron alejando. Él siempre estuvo al pendiente de sus obligaciones como proveedor de la casa, pero el contacto con sus hijos era casi nulo. Pensaba que
Con comprarles ropa de marca y mantener el refrigerador y la alacena llena, ya estaba cumpliendo como padre. Por desgracia, esta falta de comunicación provocó que su hijo mayor se refugiara en malas amistades y finalmente terminó en prisión. Este señor también nos dijo que no le gustaba decirles a sus hijos cosas como te quiero, ya que su padre era muy machista y le inculcó la idea de que los hombres no dicen ese tipo de cosas. Como dijimos antes, las emociones y los sentimientos son inherentes al ser humano. No hay ninguna razón para negarlas o reprimirlas. Con respecto a esto, queremos aconsejarte que siempre expreses tus sentimientos con tus hijos. Si los amas, dilo, abrázalos. No des por hecho que cumpliendo con tus obligaciones monetarias ya estás haciendo todo el trabajo. Por otro lado, para evitar la violencia y los malos entendidos en la familia, sería bueno que antes de entrar a casa te sacudas el estrés, el enojo o la ansiedad. Verás que poco a poco, con disciplina, será más fácil controlarte. Hasta aquí hemos hablado mucho de las emociones, de ira, amor y ansiedad, pero hay una que si no se vence puede perjudicar la educación de nuestros hijos: la vergüenza. Todos los niños son curiosos. Si algo les inquieta, seguramente van a preguntar. Y si alguien no responde satisfactoriamente, irán con alguien más hasta que les disipen su duda. Los niños no miden, por lo que a veces resulta que no saben de qué están hablando. Así que hay que tenerles paciencia y no condenarlos. Una de las cosas que suelen preguntar los niños es cómo nacen los bebés. En edades muy tempranas no tiene nada de malo que los padres les contesten con el viejo cuento de la cigüeña. Pero cuando nuestros hijos llegan a la pubertad, no podemos seguir mintiendo sobre el modo en que los humanos nos reproducimos. Desafortunadamente, en muchas familias se sigue acostumbrando a evadir el tema, ya que el sexo fue un tabú durante mucho tiempo. Si tu hijo de 12 o 13 años tiene preguntas sobre el sexo, no puedes dejarlo así, sin responderle. Puede que te dé vergüenza hablar del tema, pero es muy necesario, primero porque es algo absolutamente normal y segundo porque en internet y en las calles la información está manipulada por mentes menos sanas que la tuya. Y sin duda tu hijo se topará con esas fuentes. Controlar la vergüenza es una de las tareas más difíciles de la inteligencia emocional. Esto se debe a que en ocasiones fuimos educados con muchísimos prejuicios que son difíciles de abandonar. Solo recuerda que una buena educación sexual puede salvar a tu hijo de contraer una enfermedad venérea o de sufrir algún abuso. Ahora pasaremos al tema de la relación entre hermanos. Cuando los hijos son menores y viven en nuestras casas, nosotros somos responsables de mantener y fomentar una sana convivencia entre hermanos para que se respeten, se quieran y se apoyen. Debemos ser muy cuidadosos con nuestro comportamiento, en especial cuando nuestros hijos se llevan varios años, ya que muchas veces uno de ellos siente que su hermano es el favorito. Como anécdota puedo contar que en cierta ocasión tuve una paciente que tenía un hijo de 5 años cuando quedó embarazada, pero esta vez de gemelos. Su primogénito tuvo toda su atención durante sus primeros años, ya que en ese tiempo mi paciente no trabajaba. Cuando nacieron los gemelitos todo cambió. Ambos padres se la pasaban atendiendo a los bebés y más porque nacieron a los 7 meses. El niño de 5 años comenzó a sentirse desplazado
pues sus padres no tuvieron el menor cuidado para evitar que se sintiera así. A los 3 meses, la mamá empezó a notar que el niño no se le acercaba a sus hermanitos y empezó a dejar de comer. Al principio pensó que quizá era normal, pero no se daba cuenta de que es un trauma muy grande para un niño dejar de ser el centro de atención. Al poco tiempo se asomó al cuarto de su hijo y vio que el niño, ahogado en lágrimas, estaba haciendo su maleta para irse de la casa, a los 6 años de edad. La mamá lo detuvo, lo abrazó y le preguntó por qué estaba haciendo eso. El niño respondió que se iba a ir porque sus papás ya no lo querían. Esta historia me conmovió muchísimo, pero debo decir que he conocido muchos casos similares. Por eso siempre les aconsejo a mis pacientes que siempre equilibren sus afectos con los hijos, pues a veces no nos ponemos en su lugar. Recuerda que los niños son muy frágiles. No importa si la pareja tiene 10 hijos, para no dar la autoestima de los niños. Debemos dejarles en claro que a todos se les quiere por igual. Si queremos que nuestros hijos sean inteligentes emocionalmente, nosotros debemos serlo primero, ya que en los primeros años todo lo aprenden por imitación. Y aunque a veces no lo digan, siempre van a cuestionar todo lo que se les diga. Los hermanos que conviven en una casa en donde se les trata igual, sin discriminación de ningún tipo, van a crecer libres de rencores y se querrán y se apoyarán toda la vida. A veces me pregunto qué les pasa a las personas cuando se convierten en padres. La mayoría se monta en su papel de entes maduros, cambian completamente su actitud y se vuelven tan incomprensivos con sus hijos que estos terminan viéndolos como todos unos tiranos. Creo que un error que muchos tienen es que se olvidan de que ellos también fueron niños y que antes de ser padres fueron hijos. Algunos padres entran en conflicto porque no saben cuál es el punto medio entre ser permisivo y ser autoritario. La verdad es que no es sencillo saberlo y en gran medida esto depende de los valores y las normas que establece cada familia. Un buen ejercicio para tratar de encontrar un equilibrio es el siguiente, pues esto te ayudará a reflexionar sobre tu etapa como hijo y tu etapa como padre. Contesta las siguientes preguntas. En la etapa de 0 a 10 años, ¿cómo me trataban mis padres? ¿Cómo me hubiera gustado que me trataran? ¿Cómo trato o trataré a mis hijos? En la etapa de 10 a 15 años, ¿cómo me trataban mis padres? ¿Cómo me hubiera gustado que me trataran? ¿Cómo trato o trataré a mis hijos? En la etapa de 15 a 21 años, ¿cómo me trataban mis padres? ¿Cómo me hubiera gustado que me trataran? ¿Cómo trato o trataré a mis hijos? Finalmente, saca tus propias conclusiones. También sería bueno que invitaras a tu pareja a hacer este ejercicio, pues la educación de los hijos depende de ambos. Para concluir este capítulo, queremos darte algunos consejos que te pueden ayudar en la tarea de educar emocionalmente a tus hijos. 1. Cuidado con el manejo de la frustración. Los niños también pueden tener sus propios deseos y se fijan metas. Cuando sucede que no obtienen lo que quieren, pueden llegar a frustrarse, situación que se manifiesta con enojo o llanto. Muchos padres acostumbran compensar esa frustración haciéndoles un obsequio a sus hijos o llevándolos a algún lado para que se diviertan y se olviden de aquello que los hizo sentir mal.
Esto no está del todo bien, ya que debemos dejar que los niños experimenten sus frustraciones y aprendan a manejarlas, pues no siempre vamos a estar allí para consolarlos. 2. Motívalo. Es importante que los padres inspiren confianza en los hijos, es decir, que ante todo sientan que alguien cree en ellos. Asimismo, siempre debemos procurar que el niño confíe en sus propias capacidades para resolver algún conflicto o para ganar alguna competencia. 3. No lo sobreprotejas. Sabemos que vivimos en un mundo demasiado hostil y que a veces desearíamos poder encerrar a nuestros seres queridos en una burbuja para que no les pase nada. Sin embargo, ningún padre ni madre es omnipresente, como para poder cuidar a sus hijos en todos lados. Sobreprotegerlos no les ayuda, al contrario, les perjudica, porque frecuentemente evitamos que sufran ciertos accidentes y que cometan ciertos errores que les pueden ayudar a aprender y a formarse como seres humanos capaces de enfrentar el mundo real. 4. Dile cuánto lo quieres. Como ya dijimos, los niños y los adolescentes son muy sensibles, por lo que tienden a necesitar muestras de afecto. Te aconsejamos que diariamente abraces a tus hijos y les digas cuánto los quieres. De esta manera, les inspirarás confianza y les elevarás la autoestima. 5. Respeta su espacio. Debes ver a tu hijo como un ser individual que necesita su propio espacio. No invadas su privacidad, en especial cuando llegue a la adolescencia. Quizás no te has dado cuenta de que tienes un hijo un poco tímido y no le agrade hablar de ciertos temas como relaciones amorosas y vida privada en general. Así que debes buscar una manera más sutil de acercarte.